¿Cuál es su historia de terror con las pruebas de ADN de 23andMe? Uno de mis primos no era realmente mi primo. Mi primo murió en Vietnam y este tipo que estaba en su pelotón, o lo que sea, tomó su identidad. Edith, esto pasó hace años y el primo es mucho mayor que yo. Tras algunas aclaraciones de familiares mayores, fue mi primo el que desapareció y tomó la identidad de alguien. Luego fue localizado por una prueba de ADN que se hicieron sus hijos y se reunió con nuestra familia. Suerte la nuestra. Esto suena como la historia de origen de Don Draper en la Guerra de Corea. Mis padres y yo nos hicimos las pruebas de ADN y yo gestiono sus perfiles. Cada uno de ellos recibió un mensaje de pánico de una mujer del otro lado del mundo que había coincidido como su hija. Estaba angustiada, pensando que sus padres le habían mentido durante toda su vida. Cuando entré en mi cuenta, vi que no había coincidencias de ADN con mis padres, lo cual sabía que no era cierto. Además, el hecho de que mi madre fuera una niña cuando nació esta mujer dejaba claro que la empresa había intercambiado nuestros resultados. El servicio de atención al cliente se limitó a decir bueno y a ofrecer una nueva prueba. A mi familia le hizo gracia, pero la pobre mujer se pasó varios días asustada pensando que su vida era una mentira antes de que yo recibiera sus mensajes y respondiera. Por un momento pensé que iba a ser una situación de intercambio de bebés en un hospital. Uf. Sospecho que esto puede haber ocurrido con mi padre. Ambos nos hicimos pruebas, pero él se niega a compartir o hablar de sus resultados. No quiere hablar de ello. Pero en mi perfil su hermano aparece como mi tío y la hermana de mi madre aparece como mi tía, así que a menos que mi padre tenga un hermano del que nadie haya hablado, no veo forma de que no sea mi padre. Mi abuelo no murió cuando mi padre tenía 4 años, como siempre pensamos. En lugar de eso, fingió su muerte, caminó 1500 kilómetros hasta el otro extremo del país, se casó con una chica de 16 años y tuvo 7 hijos más. Dejó que mi abuela criara a los 6 hijos que tuvo con ella y a sus 2 hijos de un matrimonio anterior. Lo peor es que usó los mismos nombres para la segunda tanda de niños que para la primera. Me pasó algo parecido. A mi abuelo siempre le dijeron que su abuelo murió en la guerra. El ADN me emparejó con unos primos lejanos que descendían todos de un hombre con la misma fecha de nacimiento, trabajo y lugar de nacimiento, pero distinto apellido. Tras años de investigación, resulta que tuvo 5 esposas y no se divorció de ninguna. Tuvo unos 3 hijos llamados John de diferentes matrimonios, un par de Williams, un par de Mary. Murió en 1949 y conseguí ponerme en contacto con quien creo que es la única persona viva que lo conoció. Recibí una respuesta muy cortante en la que me decía lo horrible que era y que nunca volviera a mencionar su nombre. Debió de ser un gran hombre para dejar una impresión tan fuerte durante más de medio siglo. Un antiguo compañero de trabajo jubilado tenía una historia similar. Descubrió un lote entero de hermanastros en Europa del Este. Su padre había estado casado y se fue a luchar en la Segunda Guerra Mundial y en su lugar emigró a Canadá y empezó de nuevo. La primera familia pensó que no había sobrevivido. A la generación de mi madre le gusta mucho rastrear nuestro árbol genealógico. Resulta que el abuelo tenía 2 familias, que sepamos, que vivían calle abajo la una de la otra. Por si eso no fuera suficiente para desanimar a mi familia a la hora de descubrir sus historias, unos años más tarde una de mis primas se hizo un test 23andMe para descubrir que nuestro abuelo materno es también su padre. Qué terrible para tu tía. ¿Se lo mencionó tu prima a su madre? No yo, pero mi compañero de trabajo descubrió que su padre biológico no era quien él pensaba que era. Resulta que él es uno de los muchos hijos del médico de fertilidad Donald Kline. Hay un documental de Netflix sobre él si usted nunca ha oído hablar de él. Acabo de preguntar a alguien en otro comentario si su situación estaba relacionada con este caso. No puedo creer lo que hizo. Ok, 2 personas que conocí que se casaron y tuvieron hijos juntos solo para descubrir que son medio hermanos. Kline es el padre. Mi hermana se enteró de que la mitad de nuestra familia materna son producto del incesto. Hasta algunos tíos y tías abuelos. Cuando mi hermana empezó a hacer genealogía descubrió que mis abuelos, los padres de papá, eran primos hermanos. Apalaches en los años 40. Los matrimonios entre primos eran bastante comunes. Hace unos 3 años, me hice una prueba de 23andMe porque siempre había sospechado, o tal vez esperado,
que el padre de mi hermana también era mi padre. Estuvo en mi vida desde el principio porque mi padre biológico era una basura. Pues bien, no es mi padre, y tampoco lo es el hombre que crecí creyendo que era mi padre. Mi cuñada investigó un poco y encontró a mi verdadero padre biológico. Fue él quien se puso en contacto conmigo, se hizo la prueba de ADN, quiso conocerme a mí y a mis hijos y presentarme a mis hermanos. Durante un tiempo me contuve porque me sorprendió mucho y sentí que todo iba muy deprisa. 4 meses después de empezar a hablar, nos conocimos y todos me recibieron con los brazos abiertos. Y aunque seguía siendo un poco raro y estaba muy nerviosa, me alegro de haber aprovechado la oportunidad de conocerle. Murió de complicaciones covíricas solo 8 meses después de enterarnos de que era mi verdadero padre. Me alegro mucho de que tuvieras la oportunidad de conocerle, seguro que le hiciste muy feliz. Crecí bastante normal en su mayor parte, los padres divorciados, pero la vida feliz. Quería saber cuál era mi ascendencia, ya que no conozco más que el apellido de soltera de mi bisabuela paterna. Obtuve los resultados la pasada Nochebuena. Encontré una media hermana, junto con otros 2 medios hermanos, que es demasiado mayor para ser mi padre, habría sido un niño literalmente, y sumé 2 y 2 y resulta que mi padre no es mi padre. No puedo preguntarle a mi madre, está muerta. Mi padre biológico está muerto y nadie sabe nada y la gente a la que se lo he contado, nadie por parte de mi padre, demasiado asustado para dar esa noticia, están en shock. No sé nada de este hombre, excepto su nombre y el nombre de su madre, que también se ha ido, creo. Me entero de repente de este bombazo y me meto en un callejón sin salida con la misma rapidez. Ha sido una Navidad interesante y jugosa. Sin embargo, soy un 55% suizo, lo cual es muy aleatorio. Podrías intentar ponerte en contacto con tus hermanastros con el mayor tacto posible para preguntarles. Que usted no está tratando de sacudir el barco, es un shock para usted está buscando para reconstruir de dónde vienes. Mi hijo hizo la prueba y, 8 años después, me presentó a una hermanastra que no sabía que tenía. Mi padre se había vuelto a casar y tenía un hijo que yo conocía, pero esta hermana menor nos sorprendió a los 2. Y mi padre ha fallecido, así que... ahora tengo una hermana. Descubrí, haciendo el ADN de Ancestry, que mi abuela paterna engañó a su marido con su médico de cabecera, también casado. Mi padre tiene hermanos y una hermana de los que nunca supo nada. Papá dice que el médico debía saberlo. Se parece exactamente a sus hermanos, y el doctor solía llamarle siempre hijo durante sus citas. Su padre, que lo crió, también debía de saberlo, porque lo trataba fatal y hacía comentarios que, sabiendo lo que sabemos ahora, nos dicen que lo sabía. O al menos lo sospechaba. Alguien de la generación de mis abuelos dio un bebé en adopción hace 60 años y nuestra familia aún no sabe / no quiere admitir quién fue. Solo se unió a 23 y me porque sus hijas la animaron a averiguar más sobre su familia biológica por motivos de salud. Ahora tenemos familiares que no quieren hacerse la prueba. Este tipo de cosas eran sorprendentemente comunes en aquella época, o bien regalaban al bebé, o bien los padres lo criaban como un nuevo hermano con una enorme diferencia de edad. El abuelo paterno de mis hijos era lo que uno llamaría un asadón. Ha engendrado y abandonado a muchos niños por todo Oaxaca, CDMX, posiblemente San Diego y Portland también. Ha admitido que no sabe cuántos hijos puede tener, aparte de los 8 que tuvo con mi ex suegra. Tengo un poco de interés en probar 23 andme porque nunca conocí a mi papá y no me sorprendería que tuviera más hermanos por ahí. Siempre supimos que mi abuela tuvo a mi padre antes de casarse, pero a través de Ancestry descubrimos que en realidad tuvo otro bebé, después de mi padre, pero antes de casarse diferentes padres. Mi primo tratando de estafar al gobierno alegando minúsculo porcentaje nativo americano presentó una muestra. Lo que sucedió fue que 4 hijos que engendró con 4 mujeres distintas de las esposas actuales lo encontraron. Esto es muy gracioso porque el simple hecho de tener ADN de nativo americano no es suficiente para obtener cualquier ayuda del gobierno, se necesita ser miembro de una tribu. Y absolutamente ninguna tribu va a incluirte basándose en un porcentaje muy pequeño de tu ADN. Mi bisabuelo nació en una reserva y no tengo y nunca podría obtener la membresía de la tribu. La prueba de ADN solo podría perjudicar su estafa. Descubrí que mi papá no es mi padre biológico.
la hermana de mi padre me regaló una prueba de ADN para las fiestas. Acabé haciéndomela y descubrí que no estaba emparentado con mi tía, es decir, que no estaba emparentado con mi padre. Pero tengo más de 10 medios hermanos con quien quiera que sea mi padre donante de esperma. Ellos me bombardearon durante meses diciendo que los resultados eran inexactos, me llamaron mentirosa cuando hablé con mi hermana, toda esa basura. Finalmente admitieron que era verdad después de más de 6 meses de mentir. Ahora tenemos una relación terrible. Siento que te hicieran eso. ¿Crees que tu tía lo sabía todo el tiempo? Una de mis mejores amigas me llamó un día en pánico. Hizo una con su padre por diversión. No es su padre. Resulta que mamá tiene muchos esqueletos en el armario. Su padre biológico nunca supo que existía y estaba tan feliz de encontrarla. Ahora dudamos de que el padre de su hermana sea su padre. Solo un gigantesco efecto dominó de nada bueno. Pobre papá. El que la crió, quiero decir. La mierda de mamá, sin embargo. Mi madre era una de los 7 hijos de una madre maltratadora y un padre muy querido. 20 nietos, mis primos, mi hermano y yo. Mediante pruebas, algunos primos han determinado que al menos 3 de los 7 hijos no eran hijos biológicos del marido de mi abuela. No se lo diremos a los demás primos hasta que muera el último tío, tiene 93 años. Mi padre es de un país que está literalmente partido por la mitad. La mitad del país es étnicamente griega y la otra mitad es étnicamente turca. Hay una larga historia de mala sangre y nuestra capital está dividida por la mitad. Culturalmente somos griegos, pero gracias a la impulsiva decisión de mi hermano de someterse a una prueba de ADN, descubrimos que étnicamente somos más turcos. No es una historia de terror, pero demuestra lo estúpida que es la guerra. Yo descubrí que tenía el gen del cáncer gracias a una de estas pruebas, BRCA1, y toda mi familia también se hizo la prueba. Mi hermana, mi hermano y mi padre también lo tienen. Ahora nos hacemos pruebas preventivas contra el cáncer, pero quién sabe si podría habernos salvado la vida a alguno de nosotros en el futuro. En general no es una historia de terror, pero cuando me enteré me asusté mucho, porque esperaba recibir un informe entretenido y, en cambio, descubrí que tenía una enfermedad grave. Al parecer, mi padre biológico era un alcohólico racista encaprichado del ejército, aunque nunca se alistó. Imitaba a oficiales de la Marina, le pillaban y cumplía condena, iba de matrimonio en matrimonio, normalmente con un nombre falso, y tuvo 6 hijos de varias mujeres. Los 3 hijos murieron de sobredosis de drogas a los 30 años, los demás ya somos ancianitas. Soy adoptada y esperaba encontrar información sobre mi familia y, con un poco de suerte, sobre mis padres biológicos. Descubrí que mi padre biológico abusó sexualmente de los hijos de una de sus novias y que actualmente cumple una condena de 45 años. También cometió múltiples robos a mano armada en el pasado. Además, está metido en un montón de extrañas creencias de que los africanos son los verdaderos nativos americanos que utiliza para intentar salir de la cárcel. No estoy segura de que realmente crea todo eso, pero se hizo una prueba de ADN en primer lugar para tratar de reclamar ser nativo. Toda esa parte de mi genética está metida en cosas religiosas raras. Además, el tipo que creía que era su padre no lo es. Su madre tuvo una aventura y su verdadero padre / mi abuelo acababa de salir de la cárcel por intento de asesinato y murió de covídicos. Bastante probable que él estaba en el tráfico de drogas en Miami en los años 80 también. Es seguro decir que no quiero ningún contacto con nadie de ese lado. Mi otra mitad es nativa y las historias de horror son solo todos los equipos que pasaron en las escuelas residenciales, literalmente. Se trasladó a territorio indio y se le dio el apellido huérfano porque toda su familia murió. Además, a mi madre biológica básicamente se la robaron a su familia y se la dieron a una familia blanca, y ninguno de sus hermanos sabe siquiera que existe. Tengo mucha suerte de no haber crecido en ese entorno.